Bien, vamos a empezar, jóvenes. Buen día a todos. Confírmenme el audio, por favor, si está llegando correctamente. Sí, ingeniero, se ve y se escucha todo. Eso es, excelente. Bien, muchas gracias. A ver, lo primero, en cuanto al horario, definitivamente se ha hecho el cambio. Eh, Vuelvo a repetirles la situación. Nos han comunicado a destiempo a nivel bueno, de las autoridades universitarias y facultativas. Así es que no se ha podido hacer el cambio antes de la oferta de las materias. Entonces, eso ya escapa de lo que uno puede planificar de manera individual, ¿no? Y obviamente trae repercusiones, ¿no? Ahora, por ejemplo, veo que el curso está, miren, hay apenas 14 personas que están asistiendo a la clase. En todo caso, tal como indiqué el día en el que les avisé que se iba a hacer este cambio, pues se está guardando la sesión y pueden revisarla el momento que gusten. ¿De acuerdo? Eso. A ver, Harold dice, quiere hablar. Adelante, Harold. Inge, buenos días. El enlace del Classroom se ha borrado. Puede que sea esa la situación por la que no se están conectando. El No sé enlace si del sea así. Classroom. A ver, déjame Sí, ver. Oh, tienes razón, pero ¿qué es lo que ocurre? es que lo que pasa es que el enlace lo publicó como un comentario a un anuncio de la clase y ese anuncio lo han eliminado y el comentario también, que era el link. Oh, ya entiendo, ya entiendo. A ver, sí, gracias por hacerme notar eso. Voy a compartir nuevamente. A ver, aguárdeme un segundo. Ok, ok, ok. Bueno, parece que ahora sí se ha resuelto el inconveniente. Bien, entonces, de nuevo, buen día a todos. Ahora ya está el enlace. Eh, por lo que veo, tienen un grupo, de alguna manera se han podido comunicar porque han estado ingresando todavía, aun cuando el enlace había sido borrado, ¿no? Pero bueno, ya está en la plataforma. Reitero lo que estaba diciendo al inicio de la clase de hoy. Han debido notar que desde el WebSys ya ha cambiado el horario, ya definitivamente es este el que nos han asignado.
¿ya? Entonces, de nuevo, las disculpas a todos porque de inicio no se les dijo que esto iba a ser así. Estaban planificando sus tiempos con otro horario. Pero bueno, esto ha sido lo que nos ha ocasionado un poco de una información a destiempo que nos llegó a nivel de las autoridades. Pero bueno, tratemos de que el curso se lleve adelante ahora sí, sin ninguna interrupción. ¿De acuerdo? La clase se está grabando, he dejado las dos primeras también, tienen el material. Entonces, el día de hoy vamos a retomar o iniciar más bien el curso en lo que se refiere al uso de este material. A ver, confírmeme si se está viendo la pantalla. No, Inge, no se está viendo. Todavía no. A ver, un segundito. Ahora sí debería de verse. Estamos... Inge, ahora sí. Ahora sí. Ok. Ya les estoy mostrando el libro de Hibeler en la 9ª edición, simplemente porque tiene las figuras como mejores, en comparación con la que les he dejado. La versión que tengo en español que les he compartido tiene una menor resolución. Entonces, para las clases yo voy a utilizar esta. La teoría es la misma, no ha cambiado de edición a edición. Si ustedes agarran un Hibeler, por ejemplo, 5ª edición, es básicamente lo mismo. Lo que suele cambiar de edición a edición son los ejercicios, ¿de acuerdo? Así es que ustedes pueden estudiar de la versión que les he pasado en castellano y es lo mismo, no van a encontrar ninguna diferencia. Entonces, el primero de los temas que tenemos que ver está acá, en el capítulo de este libro 8. ¿De acuerdo? Yo voy a utilizar las figuras, las ecuaciones de acá y luego paso a hacer algún ejercicio para mostrar cómo se va a trabajar. ¿De acuerdo? Este capítulo en el texto se llama simplemente así, deflexiones, y corresponde a los métodos más antiguos, vamos a decirlo, para el cálculo de deflexiones. No por eso métodos que se puede descartar, métodos que no vayamos a utilizar. Todo lo contrario, estos son métodos que están plenamente vigentes y que uno puede utilizar en el día a día de la práctica ingenieril. La idea es, en principio, cubrir este vacío del curso de isostáticas en cuanto al estudio de deflexiones. Ya no forma parte del programa de isostáticas ver deflexiones en sistemas isostáticos. Es así que ninguno de ustedes ha debido ver esto en aquel curso. Lo que ven en ISOs es cálculo de reacciones, cálculo de esfuerzos internos, momentos axiales, cortantes, etcétera, y nada más, ¿no? Un poco de cables, un poco de líneas de influencia, y ahí termina el curso de isostáticas. Entonces vamos a completar esa parte ahora, ¿ya? Donde sí puede que hayan visto algo por lo menos del primero de los métodos, que voy a ampliar un poquito, ahora se ve un poco mejor. Son varios métodos que se engloban en este capítulo y probablemente al primero de ellos lo conocen, pero por su curso de resistencia de materiales. Es el método basado en la curva elástica. ¿De acuerdo? Entonces voy a empezar por acá. Vamos a ampliar esto. Voy a empezar por acá. Estamos hablando de el método basado en la curva elástica. Si bien es un método que ustedes ya probablemente lo han visto en resistencia de materiales, es importante destacarlo ahora porque da la base de todo lo que vamos a ver más adelante. El pensar que la deformación responde a una curva elástica es algo fundamental tanto para el análisis como para el diseño de estructuras, como vamos a ver más adelante. Elástico significa básicamente que la estructura, la viga en este caso, se deforma mientras las cargas actúan sobre esta. Cuando dejan de actuar las cargas, la viga restituye su geometría original. Por eso es elástico. Lo contrario sería inelástico. Implicaría deformaciones permanentes. Parece una situación no muy importante quizás en principio, pero es trascendental. Todos los métodos que vamos a aprender acá se basan en el supuesto de que la curva es elástica, que el comportamiento es elástico. Acá tengo algunas ilustraciones que las voy a ir utilizando.
referidas en principio a las uniones entre elementos viga y columna. Esto que vamos a estudiar acá, pues aplica tanto a vigas como a pórticos, ¿sí? Incluso se puede hablar de cerchas con algunas características que voy a explicar después. A ver, un segundito. ¿Hay alguien que quiere ingresar? Ok. Entonces, vean ustedes esta figura. Tenemos un pórtico, ¿no?, que soporta una carga pequeña, apenas son 2 barras, y nos enfocamos en la unión. Esta unión, por defecto, es una unión rígida. La consideramos rígida. Como en esta figura, aquí tengo una columna y una viga. ¿Qué significa que la unión sea rígida? Significa que cuando actúen las cargas sobre esta, la rotación en la viga y la rotación en la columna va a ser la misma. O sea, se deforma la viga, se deforma la columna, pero el ángulo de rotación es el mismo porque esta unión es rígida. Sí, como en esta figura el ángulo es de 90 grados, tras la deformación, el ángulo entre viga y columna tiene que seguir siendo de 90 grados. ¿Okay? ¿Qué pasa si esto no es así? Si la unión es articulada. Cuando la unión es articulada, entonces la rotación, en este caso en el elemento viga y en el elemento columna, es distinta. Aquí tengo un ángulo θ2 distinto de θ1. Esto es importante. Por defecto, en nuestros análisis consideramos que las uniones son rígidas. Por defecto, en los programas que utilizamos, como por ejemplo en SAP 2000, las uniones entre los elementos se consideran rígidas. Si uno quiere que no sea rígida, en los cálculos a mano tiene que aclarar que no son rígidas, por lo tanto los ángulos los va a tomar como distintos. Y en los programas, en SAP por ejemplo, tiene que liberar los momentos en esta articulación para decirle al programa que cabalmente esto es una articulación, no es un nudo rígido. Y por lo tanto, cuando calcule el programa, los ángulos los va a tomar distintos. Esto es muy importante cuando se está analizando cerchas, no así en pórticos. Y en los ejemplos prácticos en SAP 2000, yo voy a tener ese cuidado y se los voy a hacer notar cuando lleguemos a esa parte. ¿De acuerdo? A ver, aguárdenme un segundito que me están buscando en la oficina. Un minuto, por favor.
Bien, disculpen, vamos a continuar. Entonces, esto acerca de los pórticos les estaba comentando. Acá tengo algo más sencillo en el tema de vigas. Por ejemplo, cuando la viga es simplemente apoyada, acá tenemos un desplazamiento delta que es igual a 0, lo cual es lógico. Delta vamos a utilizar en este curso para referirnos a los desplazamientos ya sea verticales o horizontales, ¿de acuerdo? O sea, los desplazamientos que vienen en milímetros, en centímetros, etcétera. ¿Sí? Si tenemos una viga simplemente apoyada, evidentemente el desplazamiento vertical va a ser 0, pero sí hay rotación. A las rotaciones las vamos a denotar por tita, ¿de acuerdo? Esa va a ser la costumbre en este curso. En el caso de una articulación, la situación es idéntica. Fíjense ustedes, es la misma. No hay desplazamiento en la vertical y no hay, y sí hay una rotación. Fíjense, en línea azul se encuentra la deformada, representando a la viga. Y en línea negra más fina se encuentra la tangente. Cuando hablamos de una deflexión angular, nos estamos refiriendo al ángulo que hace la tangente con la línea en la que originalmente se encontraba o sobre la que se encontraba originalmente la viga o la columna, no importa. Entonces, ese ángulo se entiende como el ángulo entre la geometría original y la tangente a la deformada, en el punto en consideración. En este caso, el punto es el extremo de la viga. ¿De acuerdo? Entonces, esto de entrada para que nos entendamos al hablar de las deformaciones. Acá tengo el caso de un empotramiento, la viga empotrada, obviamente el desplazamiento vertical horizontal vale 0 y la rotación también vale 0. Eso se nota cuando yo trato de sacarle la línea tangente a la deformada que está en color celeste, trazo la tangente y claro, la tangente coincide con la ubicación original de la viga, por lo tanto el ángulo θ vale 0. Esto es característico de los empotramientos. Los empotramientos en realidad son un vínculo en el cual las deflexiones, tanto lineales, puede ser vertical, horizontal, como angulares, θ, vale 0. ¿De acuerdo? Bien, sobre esa base, el siguiente paso consiste en definir un sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas, o más bien la convención de signos, para ser más claro, es la convención que todos ustedes han conocido en resistencia de materiales. A lo largo de este curso vamos a ver más de una convención de signos, pero para estos primeros métodos vamos a usar esta convención que todos ustedes han visto en resistencia de materiales. Tenemos el elemento en flexión y los momentos, si entran por la izquierda, tienen que venir así como se ve en la figura y por derecha en este otro sentido para tomarlos positivos. Si los momentos viniesen en sentidos opuestos, entonces estaríamos ante un momento negativo. ¿De acuerdo? Vean ustedes que en términos de la flexión se nota claramente qué es lo que va a ocurrir. La curvatura hacia abajo corresponde a momentos positivos y la curvatura hacia arriba corresponde a momentos negativos. Esta es una convención, pero es una convención que se utiliza en absolutamente todo el análisis estructural y en el diseño, y prácticamente cuando hablamos entre ingenieros y decimos el momento positivo es tal o el momento negativo es tal, nos estamos refiriendo a este tipo de flexión o a esta otra. En otras palabras, todo el mundo tiene que utilizar esta convención para poder entenderse, para poder interpretar los resultados y hacer los diseños adecuadamente. ¿Ya? Yo sé que esto ya les han explicado en resistencia de materiales, porque de hecho así se llama. Esta es la convención de signos de resistencia de materiales. Así generalmente se la conoce. Acá tenemos unas cuantas figuras para ilustrar cómo es el diagrama de momentos y cómo es la deformada de una viga cuando está sujeta a este tipo de cargas. Fíjense el primer caso, este de acá. Tengo una viga simplemente apoyada, apoyo fijo acá, rodillo acá, un par de cargas, una de gravedad puntual y la otra hacia arriba, puntual también.
Construye el diagrama de momentos. Bueno, esto ustedes ya lo han estudiado en isostáticas, así es que para nadie debería de ser complicado identificar este diagrama de momentos. Vean ustedes que se está escogiendo el eje de los momentos en la vertical con M para acá y con el eje de las ordenadas sobre X. Generalmente en matemáticas utilizamos la convención de que los positivos van arriba y los negativos van abajo. Pero si ustedes comparan, ven esta marquita acá, indica cómo se da la flexión. ¿No es verdad? Claramente esto corresponde al momento negativo y esto corresponde al momento positivo, por lo que mostré yo hace un momento. Aquí está, positivo y negativo, positivo y negativo. Entonces, en este caso se estaría mostrando el diagrama de momentos como en matemáticas, los positivos arriba y los negativos abajo. Sin embargo, es costumbre entre los ingenieros de poner este diagrama volteado, es decir, los negativos arriba y los positivos abajo. Así es la convención, así es como trabajamos y yo les pido que si no están familiarizados con eso, pues ahora lo estén. ¿De acuerdo? En cuanto a las deflexiones, en cuanto a las deflexiones, miren, así es como se va a deformar la viga. Y es bastante lógico, ¿no? Siendo este un apoyo fijo, no puede haber desplazamiento. Aquí este punto tiene que tener desplazamiento cero. Este es un apoyo móvil, impide el desplazamiento también en la vertical, así es que este punto también está en su mismo sitio. Y este par de cargas, uno se da cuenta al tiro que va a ocasionar una deflexión así como se ve en la figura, donde en esta parte vamos a tener momento negativo y en esta otra momento positivo. ¿De acuerdo? Hay un punto importante que es donde el momento cambia de signo, pasa de negativo a positivo y viceversa. Ese punto aparece acá en el diagrama de deformaciones y se conoce como punto de inflexión. Entonces, un punto de inflexión es simplemente un punto en el que cambia el diagrama de momentos, pasa de positivo a negativo y viceversa. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista de la curvatura, es el punto en el que la curvatura se invierte. O sea, del punto de inflexión a la izquierda, la curvatura es como ustedes pueden ver acá. En tanto que del punto de inflexión a la derecha, la curvatura cambia como se puede ver en el diagrama. ¿De acuerdo? Matemáticamente, el punto de inflexión está relacionado con una segunda derivada, como vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? El objetivo de estas primeras clases es poder determinar esta curva deformada para los distintos puntos de la viga. Esto se puede hacer por más de un método y eso es lo que pretendemos analizar en esta clase. ¿De acuerdo? Vean este otro caso. Tenemos una viga empotrada y tenemos un par de cargas puntuales. Ustedes ya pueden hacer por cuenta propia el diagrama de momentos, como les han enseñado en ISOs, y tendrán acá un momento negativo y acá un momento, un momento positivo y un momento negativo. ¿De acuerdo? Eso se puede apreciar en el diagrama de deformadas. Miren, esta carga hacia arriba ocasiona una tendencia a que la viga se desplace hacia arriba, así como se ve acá. Y bueno, esta carga puntual hacia abajo hace que esto descienda. Entonces, así esperamos la deformada. De nuevo, tenemos un sector con curvatura positiva para momento positivo y otro con una curvatura al revés. Y en medio el punto de inflexión con el cambio de curvatura. ¿De acuerdo? Bueno, con todo esto podemos pasar ya al método como tal. Aquí hay una figura adicional que está muy buena y vale la pena detenerse a analizar. Esta ya no es una viga
no es una línea, sino es una viga de hormigón armado. A ver, enseguida les pido su interpretación. Les pido me den un segundo. Lamentablemente me están buscando otra vez en la oficina. Un segundito. Bien, sigamos, disculpen. Esta figura es muy interesante. Tenemos a la viga de hormigón armado. Vean cómo se fisura en esta parte debido a cargas de gravedad. Es típica deformación de una viga de hormigón y en general de cualquier viga que está simplemente apoyada, como se puede ver acá, y sujeta a cargas de gravedad. La flexión se da acá abajo. Las fisuras se forman abajo. Y claro, es abajo donde tiene que reforzarse esta viga de hormigón con varillas de acero. Porque ustedes deben saber ya de sus cursos de hormigón también que el hormigón resiste muy bien a la compresión, pero no a la tracción. Y evidentemente la fibra que está traccionada es la fibra inferior debido a la flexión. Y es acá donde tenemos momentos de tipo positivo. Entonces hay que reforzar al positivo, así decimos. Y el positivo significa reforzar la cara inferior de la viga. En cambio, en esta otra, que es una viga que se ve empotrada en este extremo, apoyada en este y sujeta a esta carga puntual en el volado y esta otra carga distribuida, vean que en este caso tenemos momentos positivos por acá y eso nos damos cuenta por la curvatura y momentos negativos a este otro lado y nos damos cuenta también por la curvatura. Esos momentos negativos se absorben con varillas que van a reforzar la fibra superior de la viga, en tanto que los momentos positivos con varillas que van a reforzar la fibra inferior, ¿no? Entonces, claro, tiene mucha lógica todo esto y se nota la relación entre el análisis que estamos aprendiendo acá y el diseño en hormigón, que es lo que van a ver posteriormente si es que no lo han visto ya. ¿De acuerdo? Bueno, de esta primera parte, si hay alguna consulta, algo que quieran que se aclare, por favor. Muy bien. Hay unos ejemplos, esto no lo voy a leer porque está en inglés, ustedes pueden verlo en el libro. Estos primeros ejemplos simplemente están referidos a anticipar cómo se va a dar la deformación en las vigas que estamos analizando. Es una situación que vale la pena, o sea, saber cómo, tratar de anticipar cómo va a deformarse la viga antes de hacer cualquier cálculo es algo que vale la pena. Por ejemplo, acá en el caso B, vean ustedes, es bastante notorio que se va a deformar de esta manera. En el caso A, donde tenemos un rodillo y acá se ve un empotramiento, también es bastante notorio cómo se va a deformar. En los otros casos tal vez no es tan inmediato, sin embargo, podemos analizar, acá tenemos un apoyo fijo, aquí tenemos un rodillo, y la única carga, vean que aquí no hay cargas de ninguna clase, la única carga es este momento que tenemos acá. Es un momento que apunta en el sentido horario y que actúa en este extremo. Entonces, claramente, la deformación va a ser como indica esta línea punteada que ustedes ven acá. En el caso D, tenemos un elemento que es importante, que aparece frecuentemente en las estructuras, es una articulación. Tenemos en A un apoyo fijo, en C un rodillo, en D un empotramiento, la carga de gravedad puntual y en B una articulación. Y bueno, esta articulación altera completamente cómo se va a dar la deformación. Acá tenemos deformación cero, acá tenemos una carga puntual y acá tenemos esta deformación en esta parte. ¿De acuerdo? Entonces el resultado final es como ustedes pueden ver. Si no hubiese esta articulación en B, esta deformación no sería tan marcada. Miren cómo altera todo esta articulación. Lo propio acá, como ustedes pueden ver, ¿no es verdad?
Ahora, esta articulación hace el papel del punto de inflexión, porque eso es, en realidad, un punto de inflexión es idéntico a pensar en una articulación y de esta manera la curvatura cambia. Como ustedes pueden ver acá, es bastante notorio cómo la curvatura se da en un sentido por izquierda de la articulación y en otro por derecha. Finalmente, en el caso de una viga continua como la que tenemos acá, con una carga uniforme de gravedad, la deformación se da así como se está viendo en esta viga. A lo largo de este curso, más de una vez yo les voy a pedir que calculen las deformadas y, bueno, ya no va a ser el análisis cualitativo como lo estamos haciendo en esta primera clase, sino va a ser cuantitativo, es decir, obtener un valor numérico en función de las cargas, de la geometría, del material de la viga y poder calcular cuántos milímetros para arriba o cuántos para abajo se deforma esta viga. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vayamos directamente a lo que son nuestros cálculos. Aquí yo tengo un ejemplo más en cuanto a pórticos, ¿no? Los puntos de inflexión marcados con estos círculos que vemos acá. Fíjense este pórtico que tiene 3 barras, una carga lateral y el desplazamiento como se puede ver en la figura. Noten la diferencia entre la curvatura o la deformada en el sector donde tenemos el empotramiento. Esto es un empotramiento y esto es un apoyo fijo. Entonces esto es un tipo de deformación y esto es otro. ¿Notan la diferencia? En el empotramiento no puede haber deformación, rotación, mientras que en un apoyo fijo sí hay. Entonces, claro, aquí la curvatura, la rotación es más pronunciada. Además, noten que entre columna y viga había 90 grados de inicio. Después de la deformación siguen habiendo 90 grados, salvo que se diga lo contrario, que se diga que las uniones son articuladas. Acá tenemos algo similar, pero con un pórtico de 2 vanos, ¿no? De 2 paneles, y bueno, la situación es idéntica. Otra vez es notorio cómo el apoyo fijo se ocasiona una rotación visible, mientras que en los empotramientos esa rotación no existe. En el caso del apoyo fijo, vean que no hay punto de inflexión a lo largo del recorrido, mientras que en el empotramiento sí hay. Y como ya mostré hace rato, del punto de inflexión hacia abajo hay una curvatura, del punto de inflexión hacia arriba hay otra curvatura. Acá finalmente un pórtico con más vanos, con una carga de gravedad, empotramientos en la base, todos tienen empotramiento, y las líneas punteadas muestran cómo se van a dar las deformaciones por elemento y finalmente cómo va a ser la deformada en toda la estructura. Noten una vez más que si hay 90 grados entre columna y viga, tiene que seguir habiendo 90 grados entre columna y viga en la deformada. Eso significa que si la viga se deforma angularmente hacia arriba, obliga a que la columna se deforme angularmente hacia la derecha. Si no, no existirían 90 grados tras la deformación. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, da para que ustedes puedan analizar estos ejemplos que tienen en el texto en español también. Léanlos, por favor, a modo de reforzar esta parte que acabo yo de mostrar. ¿De acuerdo? Bueno, con esto podemos entrar ya al primer método, que recibe el nombre de método de la viga elástica y también se conoce como método de la doble integración. ¿De acuerdo? En realidad, este método está basado en una teoría, como aquí indican, la teoría de la viga elástica. Mencioné minutos atrás la importancia de este método. El método de la teoría esta, la teoría de la viga elástica, es clave porque estos supuestos que se hacen en esta teoría los utilizamos en el resto del análisis estructural elástico. Y es el análisis elástico el que hacemos en todas estas materias en la carrera. Prácticamente no se hace un análisis plástico o un análisis no lineal. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque las deformaciones suelen ser bajas. O sea, estas cargas que tenemos acá
comparado con la capacidad que tiene para absorber deformaciones el material, hace que la deformación real sea pequeña. Si esta es una viga de hormigón armado, por ejemplo, de un puente, y tenemos cargas como estas sobre la viga del puente, por supuesto que la viga se va a deformar así como estamos viendo acá. Pero esa deformación es tan pequeña que pasa a ser imperceptible. Y si es imperceptible, entonces la teoría de la viga elástica se puede utilizar. En cambio, si la deformación fuese notoria, estaríamos ante grandes deformaciones y esta teoría ya no sirve. Se requiere otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, hablar de la teoría de la viga elástica es lo mismo que hablar de la teoría de pequeñas deformaciones. ¿Ok? Bueno, probablemente esto vieron en su curso de resistencia de materiales, la relación que hay entre el momento y el radio de curvatura. El radio de curvatura simplemente refleja eso, cómo se ha dado la curvatura en la viga para un elemento diferencial sobre la viga, y no voy a entrar en el detalle matemático de analizar estas ecuaciones. Pueden y deben ustedes de reconocer, por ejemplo, que el esfuerzo sea igual al momento por Y sobre I. Esta es una ecuación que el profesor de resistencia de materiales 1 ya les ha explicado. O sea, todos tienen que reconocer al tiro esta ecuación que caracteriza a la flexión. Este es el esfuerzo, M es el momento flector y Y es la distancia desde el centroide hacia la fibra extrema en tracción o en compresión, e I es la inercia en el sentido en el que se está dando la flexión. Lo que importa de todo esto es, en principio, esta ecuación, la 8.1, que es la que relaciona al momento con el módulo de elasticidad E, con la inercia I de la viga y con el radio de curvatura ρ. Esta ecuación solo es válida para pequeñas deformaciones. Si las deformaciones fuesen grandes, esto ya no es válido. Y en realidad, esto se nota más claramente acá. Cuando uno calcula 1 sobre ρ, el radio de curvatura, el cálculo diferencial muestra que así se calcula un radio de curvatura. Esta ecuación que ustedes ven acá no corresponde a la estática, corresponde a las matemáticas, al cálculo diferencial. Para cualquier función matemática cuyo radio de curvatura sea ρ, y siendo que esta función está definida por v en función de x, entonces el radio de curvatura se calcula de esta manera. Necesitamos la segunda derivada de v respecto de x y acá abajo la primera derivada al cuadrado y todo elevado a la 3 medios. Esta sería la ecuación entonces exacta. Esta es la ecuación exacta. Sin embargo, aquí es donde se hace la simplificación que conduce a la teoría de la viga elástica. Uno dice, mire, lo que tiene en el denominador es muy chico. ¿Por qué es muy chico? Porque tiene una derivada. Esta derivada representa la pendiente de la curva, en este caso de la deformada, pero yo estoy diciendo que se está deformando muy poco esta viga. Por lo tanto, esta pendiente es pequeña, es un número muy chico, 0.0003, por decir. Cuando lo elevo al cuadrado es más chico todavía. Y aparte, tiene que estar esto sumado a 1 y elevado a la 3 medios. Es un número muy pequeño. Muy pequeño. Este número dv de x, cuando ya lo evalúe y elevado al cuadrado, comparado con 1, es muy chico. Entonces, lo que uno dice es, despreciemos a este término y nos quedamos simplemente con el 1. Y obviamente eso no aporta nada y lo único que interesa es la segunda derivada. Es así que llegamos a esta expresión que vemos acá, que es la ecuación que relaciona al momento flector con el módulo de elasticidad, con la inercia y con la segunda derivada de la función que representa a la deformación. V representa la deformación. Es decir, a ver, vamos a ver si tenemos una figura por aquí. V representaría a la ecuación de esta curva que ven en celeste, aquí abajo. La ecuación de la deformada. Entonces, prácticamente toda la historia en el análisis estructural parte de esta ecuación.
Si esta ecuación no es válida, pues todo lo que vamos a ver a lo largo de este semestre ya no es válido. ¿Sí? No siempre los estudiantes de ingeniería se percatan de la trascendencia de esto. Por esa razón yo prefiero, entre comillas, perder mi primera clase hablando de esto, en vez de irme directo a analizar Castigliano o analizar trabajo virtual, que es lo que podría haber hecho, pero dejo pasar por alto este análisis que es sumamente importante y que tiene que conocer el estudiante. ¿De acuerdo? Bueno, entonces la ecuación 8,4 sería la ecuación con la que vamos a empezar a trabajar. Evidentemente, al ser una ecuación diferencial de segundo orden, la forma de resolverla pasa por una doble integración. Hay que integrar dos veces. Y a la hora de integrar dos veces, se necesita algo que se conoce como el uso de las condiciones de borde. Acá viene entonces el método explicado. El método de la doble integración nos va a permitir resolver problemas de vigas simplemente apoyadas, sujetas a cargas, la que sea. Habrá que utilizar coordenadas tantas como sean necesarias. Ustedes ya saben esto, igual que en ISOs. Cada vez que haya un cambio en las cargas o un cambio en la geometría del elemento, habrá que modificar, es decir, utilizar una nueva coordenada, x1, x2, x3. Uno puede partir de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, a medio camino continuar, como guste. Son simplemente coordenadas para referenciar el problema. Obviamente, a lo largo de todo el ejercicio tendrán que mantener esa decisión. ¿De acuerdo? En el caso de los signos, de la convención de signos, vamos a tomar V apuntando hacia arriba como positivo y V apuntando hacia abajo como negativo. Así es que si la situación es como la que se ve en esta figura, con una carga que ocasiona una deflexión así, entonces todos los V's, todas las deflexiones verticales van a ser negativos. En el caso de las pendientes vamos a utilizar una convención similar a la que se usa en matemáticas. Tita representa la pendiente. Entonces, pendientes positivas significan tita positivo. Y pendientes negativas, como la que vemos acá en la figura, pues representan titas negativos. Esa es la situación. Esa convención de signos vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo se utiliza el método este? Aquí tengo unos ejemplos. De nuevo, ustedes tienen que leer los ejemplos del libro. Aquí no vamos a hacer más que mirar algo del procedimiento y después yo les voy a mostrar un ejemplo ya resuelto por cuenta propia. Vean ustedes, la situación es esta: se tiene una viga, es esta viga que tiene este entramado y que forma parte de un sistema de cubierta. Acá tenemos un par de puntos, este y este otro, que es donde se apoya la viga. Y como se está apoyando y está simplemente apoyada la viga en este par de puntos, lo que va a tener va a ser un par de reacciones, que en este ejercicio ya nos están dando las reacciones. Sin embargo, siendo que es una viga simplemente apoyada, 4 kilonewtons sobre metro y 10 metros el largo de la viga, esto se hace muy fácilmente, ¿no es verdad? 4 multiplicado por el largo 10, la resultante es 40 kilonewtons. 20 a un lado, 20 al otro. Entonces, ahí están las dos reacciones. El objetivo es analizar la curva elástica. Para eso, se tiene que seguir un procedimiento como el que vamos a mostrar acá. ¿De acuerdo? Primero que nada, la curva es completamente simétrica. Ustedes ya se darán cuenta que estamos esperando una curva más o menos así, ¿no? Así, simétrica. Lo que queremos es encontrar la ecuación de esta curva.
Para eso, obtenemos primero que nada los momentos acá, y esto se hace de la manera habitual como en isostáticas. Voy a hacer el análisis en este solo para estar seguro de que todos están entendiendo lo mismo en cuanto a la convención de signos. Vean ustedes, primero que nada se está haciendo el corte a esta distancia X, que está justo aquí. Aquí está el corte, X. Las fuerzas desde el extremo de la viga hasta el corte. La reacción de 20 kilonewtons y la resultante de la carga de 4 kilonewtons metro sobre esta longitud de X, o sea, 4X. ¿No es verdad? 4X. Esta resultante está evidentemente a X medios. Y aparecen este par de esfuerzos internos, un cortante V mayúscula y un momento M mayúscula. El que nos interesa para utilizar la ecuación es el M. O sea, yo necesito la ecuación del momento flector. Entonces, fíjense ustedes que la forma de obtener esta ecuación es muy sencilla. 20 por X. 20 por X. Evidentemente, ese es el momento en el corte. ¿No es verdad? Y el signo es positivo. ¿Alguien me podría explicar por qué el signo de 20X es positivo? Jóvenes, ¿alguien me podría decir por qué el momento es positivo? Inge, Jorge. A ver, adelante, César. Bueno, sacando la ecuación de momento, que sería 20 por X, que estaría yendo en sentido en contra del, bueno, yo lo daría el momento antihorario positivo. Y despejando el 20 de la ecuación, se vuelve positivo porque está yendo en sentido horario. Y mi convención de signo sería antihorario. Correcto, esa es una forma de orientarse. Perfecto, César. Esto les pregunto porque generalmente cuando converso con estudiantes de hiperestáticas, me explican esto de distinta manera, y eso es probable porque han tenido distintos profesores de isostáticas o se han leído distintos libros o finalmente han interpretado de distinta manera. Entre tanto el resultado sea el mismo, es decir, que el momento sea 20X positivo, todo está bien. ¿De acuerdo? Lo que ha indicado su compañero, por ejemplo, es una forma de entender esta situación. Una regla práctica puede ser esta. Respecto del corte, el momento de la fuerza de 20 evidentemente es horario, no hay duda alguna. Y el momento, la convención de signos del momento, por derecha en el corte, es positivo, así como indica esta flecha celeste. Vean ustedes que el momento está yendo en contra del sentido positivo. Por lo tanto, esto es positivo. Es una regla práctica para darse cuenta. En realidad la explicación es que la suma de momentos tiene que dar cero, pues. Este momento es positivo, este otro momento sería negativo, pero la ecuación es suma de momentos igual a cero. Entonces, cuando yo despeje M, este que era negativo en la ecuación de equilibrio pasa a ser positivo. Esa es la razón por la que los momentos, cuando van en el sentido contrario a la convención de signos, en realidad esos son los positivos. ¿De acuerdo? Esa es una forma de explicar esto. Si ustedes han aprendido de otra y les funciona, todo el mundo está entendiendo que esto es 20X positivo, listo. No necesito que piensen igual como yo lo acabo de decir. Pero lo que sí es obligatorio es que todo el mundo entienda que esto es 20X positivo. ¿De acuerdo? En el caso de la carga distribuida, la resultante evidentemente es 4X. El brazo es X medios, por lo tanto, eso es el momento 4X por X medios que está aquí. O sea, 4X cuadrado medios o simplemente 2X cuadrado, como se ve acá. Pero fíjense el signo. Ya, claramente este momento va en el mismo sentido que M, por lo tanto, es negativo.
Ahí está, menos. Entonces, finalmente el momento había sido 20x menos 2x al cuadrado. Esto es lo que tenemos acá. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ahora que ya se tiene el momento, simplemente pasar a resolver las ecuaciones. La ecuación era, aquí me voy a anotar otra vez. Permítanme, vamos a anotarnos. La ecuación simplemente decía segunda derivada de b respecto de x igual momento sobre EI. Esto es lo que dice la ecuación. Como en este problema basta una coordenada x, entonces no hace falta que yo diga x1, x2, x3, y por lo tanto tampoco m1, m2, m3, es m nomás. Entonces, evidentemente, lo que tengo que hacer es proceder a la integración. EI, por lo general, es constante. E es el módulo de elasticidad, no cambia. Y es la inercia. Bueno, si la viga tiene una sección, por ejemplo, rectangular, y no cambia a lo largo de toda la viga, que es lo que generalmente pasa, entonces la inercia no cambia. En este caso es una especie de entramado, su cálculo ya no va a ser tan sencillo, pero la inercia no cambia. O sea que al final de cuentas lo que importa es que EI no cambie. Y como ustedes podrán ver en esta parte, se está tomando el EI, pasa a la izquierda y queda simplemente el momento. Para poder deshacerse de esta segunda derivada de v respecto de x, obviamente lo que va a hacer es integrar. Tras que haga yo una primera integración, me va a quedar dv de x, que es lo que estoy viendo acá. EI constante, dv de x, y se ha hecho la primera integración. 20x, bueno, 20x cuadrado sobre 2, eso es 10x cuadrado, y el 2x cuadrado da esta integral, este resultado. Y hay una condición de borde. Esa condición de borde se traduce en esta constante. En realidad, se introduce una constante para después identificar cuál es la condición de borde y calcular esta constante. Para deshacerse ahora de dv de x hay que volver a integrar, por eso se dice doble integración. Cuando uno integra dv de x, simplemente le va a quedar dv, que es lo que tengo aquí abajo. Es decir, hay que volver a integrar, 10x al cuadrado va a aparecer x al cubo por un factor, aquí está. X al cubo, ahora va a aparecer x a la cuarta, ahí está. C1, no sé cuánto vale C1, pero integrado me queda C1 por x. Y bueno, C2, que es lo que tengo acá. ¿De acuerdo? Entonces, hemos logrado hallar dos ecuaciones, lo cual es lógico porque teníamos una doble integración, son dos ecuaciones. Hacemos notar que la derivada de v respecto de x es tita. Es lo que hemos venido a llamar tita. Recuerden ustedes, tenemos nuestra viga. Esta está deformada de esta manera y el ángulo es tita. Pero ese ángulo no es nada más que la derivada de v respecto de x, porque v representa la curva deformada. Entonces, en esta ecuación, EI de v de x es lo mismo que decir EI por tita igual a 10x cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora el problema pasa por deshacerse de estas constantes. Es un problema de matemáticas. Como en cualquier ecuación diferencial, hay que hallar estas constantes. ¿No es verdad? Y esas constantes vienen de las condiciones de borde. Estas condiciones de borde pues dependen del problema en cuestión. Acá está nuestro problema, viga simplemente apoyada. Aquí yo voy a tratar de dibujar nuevamente para que se note cuáles son las condiciones de borde. ¿De acuerdo? Prácticamente esto sería así. Nuestra viga simplemente apoyada. Y ahí está nuestra deformada. ¿Y cuáles serían las condiciones de borde? ¿Alguien me podría decir cuáles son las condiciones de borde? Los puntos de apoyo.
Eso es. Esto viene así, ¿no ve? Esto es V, esto es X. Evidentemente, los puntos de apoyo son mis condiciones de borde. Ahora, en este problema estamos utilizando la simetría, por lo tanto, solamente vamos a obtener la mitad de la curva, siendo que la otra mitad es idéntica, es simétrica. Entonces, solo estamos mirando la mitad de la viga, ¿de acuerdo? La mitad de la deformada. Como dice su compañero, es evidente que en el punto de apoyo hay una condición. ¿Cuál es esa condición en el punto de apoyo? Bueno, que V evaluado en el punto X igual a 0 vale 0. Evidentemente, esa es una condición. La otra condición, mirando únicamente la mitad de la viga, vean ustedes que se da aquí, justo aquí. Este punto, que es el de mayor deflexión vertical, tiene una pendiente que vale 0. Claro, la tangente es perfectamente horizontal. Por lo tanto, θ vale 0. θ evaluado en X igual a L medios, donde L es la luz, la viga, es igual a 0. Esas serían las dos condiciones. Esta viga 10 metros de largo, por lo tanto L medios es 5 metros. ¿De acuerdo? Y ya dijimos hace un rato, θ no es más que la derivada de V respecto de X. Esto evaluado en X igual L medios tiene que dar 0. En el problema tenemos dos condiciones de borde, C1 y C2, y acá tenemos dos ecuaciones que nos permiten hallar el valor numérico de esas condiciones. ¿No es verdad? Entonces, como ustedes podrán notar, el texto dice eso. V vale 0 cuando X es 0, y de ahí sale que C2 vale 0. ¿Sí? V es igual a 0 cuando X es igual a 10, de modo que C1 da menos 166. Y en el punto medio, que fue lo que yo dije acá, la derivada de V respecto de X vale 0. θ. Entonces, cuando uno reemplaza esos valores, le salen dos ecuaciones con dos incógnitas y de ahí despeja C1 y C2. ¿No es verdad? Conoce V, V vale 0 cuando X es 0, reemplaza V0, X0, 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 C2, 0. Y en la ecuación que está arriba, θ, es decir, esta derivada es 0. Cuando X es L medios, o sea, 5 metros, reemplazo X5, X5, despejo C1, y bueno, C1 da, me indica el texto, 166.7 negativo. Entonces ya tengo el problema resuelto. Lo único que tengo que hacer es regresar a estas mis dos ecuaciones, reemplazando los valores de C1 y C2. La ecuación que me interesa, la de la deformada, es esta, la que obtuve tras la segunda integración. ¿De acuerdo? Y eso es lo que se está haciendo, es lo que se está calculando acá. Ahora, el problema pedía la deflexión máxima, y ya nos dimos cuenta que la deflexión máxima se daba acá. Es decir, lo único que tengo que hacer ahora es, en la ecuación de la deformada, ya que conozco C1 y conozco C2, lo único que tengo que hacer es calcular V cuando X es L medios, es decir, cuando X vale 5. Entonces reemplazo aquí 5 y me va a quedar la deflexión máxima, que aquí le están llamando V máximo, o sea, este punto. Por supuesto que sale negativo, porque habíamos dicho que V es positivo hacia arriba. Entonces esto es negativo. Y da un número dividido entre EI, 521 entre EI. Ese es el resultado final. ¿De acuerdo? Entonces habíamos visto un procedimiento para hallar deflexiones basado en una doble integración. El problema es que no solamente hay que hacer la doble integración, sino que además hay que hacer uso de estas condiciones de borde. En este primer ejemplo todo fue muy fácil porque yo tenía apenas una coordenada de posición, X. Pero si yo tuviese X1, X2, X3, por cada coordenada tendría que hacer las dos integraciones. O sea, me saldrían dos ecuaciones por cada coordenada.
por decir, tuviese 3 coordenadas, x1, x2, x3, tendría 6 ecuaciones y 6 constantes. Y esas 6 constantes se resuelven con 6 condiciones de borde. Entonces, claro, para una viga simplemente apoyada el método es muy eficiente, muy ágil, pero ya para varios apoyos, para varios tramos, el método ya no es tan eficiente. ¿De acuerdo? O para varias coordenadas, mejor dicho. El método ya no es tan eficiente. ¿De acuerdo? Pero bueno, en esto consiste el método y yo sé que si no todos, al menos la mayoría de ustedes ha visto esto en resistencia de materiales. Por lo tanto, esto no ha sido más que un recordatorio de algo que ustedes ya conocían. ¿De acuerdo? Hasta acá, si hay alguna pregunta, alguna observación. ¿No? Muy bien. ¿Qué trabajo queda para ustedes? Hay un siguiente ejemplo, como el que pueden ver acá. Otra vez con doble integración, otra vez con el cálculo de C1, C2. Ya no lo vamos a ver en la clase porque, bueno, para eso está resuelto en el libro. Ustedes lo tienen que revisar. ¿De acuerdo? Una vez más, y acá yo quiero enfatizar esto, el resultado viene dado por un coeficiente dividido entre EI, sin importar si lo que estamos analizando es la deflexión angular o la lineal. Acá se ve entonces la importancia del EI. E viene del material, ¿no? Si es concreto, si es acero. Si es que es concreto, varía el módulo de elasticidad en función de la resistencia. No es lo mismo un hormigón de 21 megapascales que uno de 25 o uno de 28. El módulo cambia, aumenta en la medida en la que aumenta la resistencia. Por lo tanto, si yo tengo problemas de deformaciones, una alternativa es aumentar la resistencia del hormigón, con lo cual E va a aumentar y en consecuencia las deflexiones van a disminuir. Lo propio la inercia. La inercia depende de la sección. Por lo tanto, una sección mayor significa una deformación menor. Es así que cuando uno tiene un elemento que se está deformando mucho, lo que tiene que hacer es aumentar su inercia, es decir, aumentar su sección. ¿De acuerdo? Entonces, queda para ustedes el detalle de los cálculos, siendo que es un tema, reitero, que ya lo han visto. Entonces está bien como un recordatorio y ustedes pueden trabajar ya por cuenta propia. Vean acá, para esta viga que sigue siendo isostática, pero que al tener un volado y un apoyo en medio, obliga a utilizar 2 coordenadas, x1 y x2, como se ve en esta figura. Entonces, a la hora de doble integrar, pues van a salir 2 por cada coordenada, como se está viendo acá. M1, M2, y lo propio para la otra curva. Esto es para x1 y x2, la ecuación de los momentos, y luego se procede a hacer la integración, tanto para x1 como para x2. Entonces, claro, van a aparecer en total 4 ecuaciones y 4 constantes, C1, C2, C3 y C4. Las condiciones de borde siempre se obtienen mirando los apoyos, como hace rato comentaba su compañero. Por ejemplo, en este caso, una condición de apoyo se da aquí. ¿Cuánto es el desplazamiento allí? 0. ¿Cuánto es el desplazamiento vertical en ese otro punto? 0 también. Ya tengo 2. ¿De dónde saldrían las otras condiciones de borde? Porque requiero 4. ¿De dónde vendrían las otras condiciones? A ver, ¿alguien me podría decir? De 2 a medios. La fricción que existe en 2 a medios. Ah, ya, ok. Aquí a la mitad. Esta longitud es 2A y a la mitad sería 2 a medios. ¿De este punto me está diciendo? Sí, ingeniero. Oh, ya.
Ok, el tema es de que este volado y esta carga puntual no nos permite asegurar que el punto medio entre A y B es el que tiene el desplazamiento más grande. Y por lo tanto, no sabemos si ahí la pendiente es cero. A diferencia del ejemplo anterior con la viga simplemente apoyada. ¿Se entiende? Entonces, el punto medio de 2A, el 2A medios, realmente no estamos seguros que ese sea el que trae la deflexión más grande. Ese cuidado hay que tener. Entonces, volveríamos al punto anterior. Otra vez, solo tengo el apoyo A, desplazamiento vertical cero. El apoyo B, desplazamiento vertical cero. Esas son mis dos condiciones. Me faltan dos más. Las dos que faltan, las voy a anotar aquí, viene de una condición que se le exige a la curva elástica y es la de continuidad. Continuidad en el sentido matemático. La función que describe a la deformada tiene que ser continua. ¿Y qué significa continua? Significa que el punto aquí crítico es B. Fíjense que X1 va desde A hasta B y X2, si bien parte desde A también y va hacia el final de la viga, pero X2 tiene validez desde este punto hacia la derecha. O sea, con X1 voy a determinar el lado izquierdo de la elástica, el izquierdo partiendo de B. Y con X2 el lado derecho de la curva elástica partiendo de B. ¿Dónde se encuentran las dos funciones? Pues se encuentran en el punto B. Ese es el punto en el que tiene que garantizarse la continuidad. Por lo tanto, V1, cuando X1 es igual a 2A, 2A es esta distancia, ¿no? Justo hasta B. V1 evaluado en X1 igual 2A tiene que ser igual a V2 evaluado, aquí arriba lo voy a poner el evaluado, en X2 igual a 2A. ¿Se dan cuenta? Dicho de otro modo, la curva elástica por izquierda de B y por derecha de B tienen que ser iguales cuando nos acercamos a B. Pero no solo eso. En matemáticas, para decir que una función es continua, no basta con que por izquierda y por derecha tengan el mismo valor en la función, sino que además la derivada tiene que ser igual. Es decir, la pendiente. Estas dos tienen que ser iguales. Pero como ya dijimos que las derivadas no son nada más que tita, entonces estos dos tienen que ser iguales. ¿Dónde? Pues en X1 igual a 2A y este otro en X2 igual a 2A. Es decir, en el punto B, aquí, la pendiente por izquierda y la pendiente por derecha tienen que ser iguales. Entonces han salido dos ecuaciones provenientes de la continuidad. ¿De acuerdo? Haciendo un total de 4 ecuaciones. Sistema de 4 por 4, las 4 constantes se calculan y una vez conocidas las 4, el problema de la deformada está resuelto. ¿Ok? Bueno, entonces necesito que ustedes revisen estos ejemplos, por favor háganlos. Y yo el día de mañana, para empezar la clase, voy a mostrar una manera de resolver, ya no los ejemplos, algún problema propuesto, pero valiéndome de algún programa de matemáticas que me ayude a agilizar el cálculo de las integrales. Si no me quedo buen rato resolviendo el sistema de ecuaciones ni nada de eso. Y bueno, tras la clase de mañana, pues ya van a tener ustedes una sugerencia para hacer lo mismo, hacer sus propias planillas de cálculo, de manera de que todo lo que es matemático, pues lo hagan ágilmente, ¿no? Solo tengan que plantear el ejercicio y nada más. Para las evaluaciones y para las tareas va a estar permitido el usar estos programas. De hecho, les pediría a todos que los usen, ¿ya? Pero bueno, mañana les doy más detalles tras hacer la clase de ejemplo todavía. Sobre lo que he mostrado acá, si hay alguna pregunta, ya antes de desconectarnos, ¿alguna pregunta? No hay preguntas.
Listo, jóvenes, pónganse al día con los ejemplos, por favor, y mañana yo les muestro un ejercicio propuesto y bueno, seguimos avanzando. ¿Listo? Eso es todo entonces. Buen día o buenas tardes a todos y hasta mañana a las 5:15. Igualmente, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Inge, hasta luego. Chao, hasta luego a todos. Hasta luego. Luego, Hasta luego.